El diagnóstico, por supuesto, no habiendo pesquisa, es sintomático, y los signos orientadores son la macrocefalia, la encefalopatía aguda, la lesión de los núcleos de la base, los movimientos anormales con distonía y corea, la hipoplasia frontotemporal, las colecciones subdurales bilaterales y la elevación de los metabolitos en la orina o en la sangre. Sin embargo, cuando tenemos estos signos, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, porque hay pacientes que tienen simplemente una macrocefalia familiar o una hidrocefalia comunicante, u otras megaloencefalias de origen metabólico. Hay pacientes que tienen quistes subaracnoideos, lesiones de los núcleos de la base pueden aparecer en otras enfermedades metabólicas, lo mismo alteraciones de la sustancia blanca, y también considerar enfermedades que son más frecuentes, que no son metabólicas, como infecciones o tóxicos. Y por supuesto la parálisis cerebral, y algo que es importante es el maltrato infantil, que a veces da ese tipo de lesiones subdurales. No olvidar que cada vez más países incluyen predominantemente, antes de otras, a la aciduria glutárica dentro de aquellas enfermedades pesquisables por la pesquisa ampliada, porque es importante el inicio del tratamiento y es significativo el cambio en la evolución de estos pacientes. Vamos a ver 3 casos muy breves de la forma encefalopática para que les quede, digamos, bien claro. Una niña de 15 meses con antecedentes de varias convulsiones febriles previas y gastroenteritis, pero que 2 semanas antes comienza con fiebre y dificultad respiratoria, con un diagnóstico de neumonía, que tenía una cierta hipoxemia. Entonces, inicialmente, como tenía un sensorio deprimido y estaba un poco hipertónica, se consideró que era por la hipoxemia, pero se interna para hidratar, corregir esa hipoxemia, y el diagnóstico inicial es de una meningoencefalitis. Sin embargo, el líquido cefalorraquídeo, los cultivos y el film-array son negativos, por lo cual se empiezan a considerar otras opciones: persiste febril, con excitación psicomotriz, disquinesia, trismus, y ahí entonces se empieza a considerar que puede haber una intoxicación o que puede ser de origen metabólico. La paciente era eutrófica, con un perímetro cefálico normal y no tenía ninguna. La primera hija, sin ningún antecedente personal, tenía una distonía de 4 miembros, una disquinesia con una corioatetosis, con movimientos orolinguales y oculogiros, y una hipotonía axial. Acá van a ver un video de esta niña antes de tener el diagnóstico. Fíjense la desorganización del movimiento, la excitación, los movimientos oculares que tiene permanente, y también los bucolinguales, que por supuesto no la dejaban deglutir. No era una chica soporosa cuando ingresa al hospital, sino que era esta niña con este movimiento. El electroencefalograma era normal, y vamos a ver la resonancia que muestra este valle silviano con una leve apertura, y sí, cuando se hacen los cortes de este tipo, se ve la importante hiperintensidad del putamen y de ambos caudados. De esta forma, la imagen y también el laboratorio, que después vamos a verlos todos juntos, los laboratorios nos confirman que es una aciduria glutárica. Esto ocurrió el año pasado. La niña empieza con la dieta con lisina, se le da carnitina a 200 miligramos por kilo en ese momento, y la evolución es significativamente mejora. Fíjense, esto fue fotografiado hace un mes o un mes y medio, donde la niña ya vuelve a caminar, si bien tiene una hipotonía de base, una genu recurvatum, pero puede mantenerse, caminar, y puede tener alguna lenguaje. Les agradecemos al servicio de neurología, que es quien ve estos pacientes y que nos llaman y nos cedieron las imágenes. La evolución es buena, pero sin embargo tiene que estar medicada, además de la aciduria glutárica, con triexifenidilo y benzodiazepinas para el tono y las disquinesias. El segundo caso es un niño de 5 meses, febril, con dificultad respiratoria y apneas, con convulsiones tónico-clónicas y signos de hipertensión endocraniana. Yo quiero que vean esta foto de esta niña hace muchos más años que la vimos, y cómo tiene estos ojitos en sol poniente, que es típico de la hipertensión endocraniana.
se le hace en aquel momento inicialmente un ataque, muestra un higroma subaracnoide, colecciones hemáticas, bifronto-parietotemporales, tenía un perímetro cefálico aumentado para sus 5 meses, esta macrocefalia estaba desde recién nacido, sin embargo había tenido un pobre control clínico y un trastorno de crecimiento desde el comienzo. El diagnóstico inicial fue, como muchos de estos chicos, maltrato infantil. Acá les voy a mostrar las imágenes que muestran, acá ven sobre todo las colecciones subdurales. Sin embargo, la resonancia muestra además estos valles silvianos tan abiertos y unas lesiones tenues, no muy importantes, en la punta del caudado y del putamen. De todos modos muestra además otras lesiones como retraso en la mielinización y esa mínima lesión biputaminal. Esto más la macrocefalia, la realmente que orienta a los neurólogos y a los radiólogos a una aciduria glutárica, tiene un laboratorio concordante y ahí se le empieza con una dieta baja en lisina, sobre todo en proteínas en aquella época, y una carnitina 100 miligramos por kilo. La evolución no es buena, sigue con una severa cuadriplejía, por más que estos hematomas tienen que drenarse, pero esto agrava la situación que ya le ha dado la glutárica. El tercer caso es un niño de 8 meses que ingresa por episodios de hipertono extensor con mirada fija, seguido de flexión de miembro superior izquierdo y un giro tónico y persistente de la cabeza con un sensorio irritable y luego alternante. No hay antecedentes, tiene nuevamente un perímetro cefálico normal y el diagnóstico era infección versus intoxicación y ambas fueron descartadas. El electro estaba lento, pero no había ningún paroxismo y el laboratorio también fue totalmente normal, el laboratorio general. En la evolución, el paciente persiste con un sensorio alterado, con crisis de hipertonía, chupeteo y desviación oculocefálica, y es recién cuando vemos la imagen que vemos dilatación. Aquí lo ven al paciente un tiempo después, no lo tenemos, con este giro tónico que persiste hasta la actualidad, que tiene 7 años, con una mano distónica en extensión y otra en flexión, y también una distonía de miembros inferiores. Aquí ven la imagen donde también hay una abertura mayor de la cisura silviana, y si vemos acá también una hiperintensidad biputaminal. Acá se ve mejor. La realidad es que acá, en este paciente, tanto los ácidos orgánicos como la medición de las acilcarnitinas, cuando solo medíamos la glutarilcarnitina, fueron normales, pero el perfil de carnitina estaba significativamente descendido, tanto la libre como la total, y el diagnóstico final llegó a través de la genética, que mostró que tenía mutaciones hiposecretoras. La evolución es con un niño con muy buena conexión y relativamente buena comprensión y lenguaje, mejoró la deglución, el sostén cefálico, pero persiste esta distonía que por supuesto está medicada y tiene periodos de alternancia. El laboratorio de los 3 chicos, como ven en las carnitinas, estaban descendidas, la libre y la total. Los orgánicos eran anormales en los 2 primeros casos, pero eran totalmente normales, hechos en un laboratorio de confianza y de mucha experiencia, eran normales. Y las acilcarnitinas, si vamos al C5DC, que es la glutarilcarnitina, estaban elevadas en ambos casos, pero era normal en el tercero. Sin embargo, cuando vamos a la relación C5 de carboxilado y el C6 hidroxi, sí está elevada con respecto a los controles. Las mutaciones solo las tenemos del caso 2 y 3, el primero, como les dije, es muy reciente, y vemos que esta mutación, donde cambia una arginina por prolina en la posición 227, es una de las clásicas descriptas como hipoexcretoras. Así que hubiéramos tenido ese perfil. El tratamiento, y con esto termino, es, por supuesto, nutricional y con suplementos. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que nosotros en general en Argentina, como no tenemos pesquisa,
tenemos pacientes sintomáticos y tenemos que hacer un esfuerzo porque estos chicos estén mejor, y en muchos casos se logra, a través de benzodiazepina, sobre todo cuando son lactantes. Baclofeno en general se puede usar a dosis bajas inicialmente, pero no es efectivo en todos los pacientes. Yo no tengo experiencia en la zopiclona. El triexifenidilo sí, pero tenemos que esperar que sea un niño por lo menos de más peso, de 10 kilos, como anticolinérgico. La toxina botulínica la hemos usado, pero cuando la distonía es focal, sobre todo, y gabapentina y tetrabenazina es sobre todo para los movimientos coreicos, y es lo que tenía esa niña que mejoró significativamente. En la epilepsia hay que tratarla de acuerdo al tipo de epilepsia que tenga, y hay dos medicaciones que están contraindicadas, que es el ácido valproico porque consume carnitina, y la vigabatrina por su acción sobre el sistema GABAérgico. Y no tienen beneficio la L-Dopa, la carbamazepina ni la mantadina. Un tema en revisión y que está en investigación a raíz del mecanismo de acción cerebral es usar antioxidantes y coenzima Q, pensando en estimular la producción de energía cerebral, y tanto la coenzima Q como la idebenona, la vitamina E y otros antioxidantes están en pleno etapa de investigación para evitar la lesión cerebral, aún en los casos de diagnóstico neonatal, en aquellos pacientes que no tienen una buena adherencia. Como para recordar, acuérdense la clínica y la resonancia, que son muy orientadoras, también hacer el perfil completo bioquímico, si no podemos perder el paciente. Recordar que hay distintos tipos de lesiones cerebrales que aparecen en distinto momento, y que no hay correlación entre el fenotipo clínico y bioquímico. Ustedes ya lo vieron en un paciente que hizo una severa distonía, sin embargo tenía un perfil de orgánicos y de acilcarnitinas normales, y si la clínica en esos chicos nos orienta, tenemos que seguir los estudios, incluso hasta llegar al estudio genético. Insisto, la resonancia y la clínica son muy significativos en un país como el nuestro, que todavía no tiene pesquisa neonatal. Muchas gracias. Ahí tienen la primera pregunta. Para contestar interactivamente pueden utilizar sus dispositivos para elegir la opción correcta. Me parece bárbaro que la mayoría votó por la hipoplasia temporal, que se los mostré en un chico pequeño, y que esto les dije que es en general reversible si está tratado desde pequeño. Puede ser normal, sí hay casos de normal, son raros, y la lesión estratal es la que aparece cuando hace el cuadro encefalopático, y los nódulos son los que aparecen en los adultos. Eso es para aclarar, nada más. Bueno,